Nos encontramos ya con el general Luis Altamirano. ¿Cómo está, general? Muchísimas gracias por su tiempo. Disculpe la espera. Hemos estado haciendo un compendio de todo lo que se ha conocido sobre este caso en las últimas horas. General, gracias por estar nuevamente en Un Café con JJ. General, a ver, es un momento complicado, un momento delicado. Es un momento en donde hay que tomar las cosas con pinzas. Inclusive declaraciones van y vienen y hay algunas que siento que se están saliendo de donde deberían ir, ¿no? Del cauce normal de estas investigaciones. Pero, general, la pregunta es, ¿cómo quedan las Fuerzas Armadas? La participación de las Fuerzas Armadas en esta guerra interna que impuso el gobierno desde abril de este año, desde febrero de este año, en este contexto de un caso en donde la justicia ya ha determinado que había una desaparición forzosa. Buenos días, general. Omar, buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, debo iniciar manifestando que cuando hubo la declaratoria del conflicto armado interno, esta fue una solución, en cierto modo, aplaudida por la mayoría de la sociedad. Inclusive yo he resaltado que fue importante porque hubieron 3 hechos en secuencia frente a una situación en donde se esperaba que por lo menos la situación, el estado de miedo y zozobra en el que estaba la sociedad cambie. Y más bien esto se profundizó. Recordemos la fuga de Fito con poca información, el secuestro de 169 servidores del Cuerpo de Vigilancia Penitenciario, también de Policía Nacional y personal administrativo del SNAI, y a eso se dio la toma del canal de TC Televisión. Se da esta declaratoria, pero no hay una visión político-estratégica de hasta cuándo esta declaratoria tenía que regir. Porque aquí hay que tomar en cuenta que ya se hicieron modificaciones de carácter legal, constitucionales, en donde las herramientas jurídicas ya son diferentes, en donde se generan otras prerrogativas y sobre todo para evitar el uso masificado de las Fuerzas Armadas en operaciones tipo policía, que conlleva alto riesgo por la no expertise en esa área. Hay un desgaste inmenso de recursos cuando se trabaja en estas operaciones y no se cuenta con la inteligencia. No es lo mismo la inteligencia militar que la inteligencia policial, claro, en la orientación del esfuerzo que tiene que hacer las instituciones para este tipo de combate. Entonces, esto primero yo quiero mencionar. Por eso también he venido mencionando hace 4 o 5 meses atrás en varias entrevistas que se tiene que repensar en finalizar este estado de conflicto armado interno, porque no ayuda desde el punto de vista legal a la acción de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Porque recuerde usted, varios estados de excepción primero han sido echados abajo por la Corte Constitucional, por otro lado genera una disyuntiva en cuál es la normativa que aplique una operación, porque recuerde que el manual de uso progresivo de la fuerza, o más bien de uso legítimo de la fuerza, que fue actualizado, se aplica en operaciones de normalidad, no de conflicto armado interno, porque el mismo artículo 2 de la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza establece que todo lo que rige en ese cuerpo normativo solo es válido, o digamos no es válido, en el caso de un conflicto armado, sea internacional o un conflicto armado no internacional. Entonces, esto ha generado zozobra y el gobierno ha generado mensajes contradictorios sobre el uso de estos instrumentos jurídicos para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, este hecho lamentable no admite pensar que hay una política desde los más altos niveles de actuar sin límites. Perfecto. Ahora, general, usted dice que hay que cambiar o dar de baja esta declaratoria, pero por trabas jurídicas o porque ya en la realidad ya no tiene la misma efectividad que lo que fue el primer trimestre, digamos, después de declarado. ¿Es por temas de efectividad o por temas legales, básicamente? Porque por último, también ojo con esto, ojo con esto, general, porque yo sí temo que el gobierno tome este tema de las trabas legales como algo político, es decir, miren que no me dejan a mí actuar y que sí que por allá, cuidado también esto de decir me tienen atadas las manos, las leyes, porque ojo, ganó consulta popular, le han pasado las leyes, o sea, por ese lado a lo mejor no sé si es la efectividad de la declaratoria como tal.
Mire, la efectividad de la declaratoria no contribuye absolutamente en nada en este momento para la parte operacional. Ok. Cuando tienen que operar las unidades de Fuerzas Armadas específicamente, no lo hacen bajo el marco del derecho internacional humanitario, porque ahí hay cuatro principios, pero la Ujú, interpretación de estos principios, del principio de humanidad, el principio de precaución, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, no tienen el mismo contexto que aquellos principios con los cuales se construye una normativa de uso ujú, legítimo de la fuerza. No ujú, quiero explicar esto porque es extenso, ujú. pero es diferente porque estamos hablando de principios para proteger a aquellos que no participan del conflicto, principios que están dados para alcanzar una ventaja militar sin ocasionar mayor daño, es decir, seleccionando los medios y los métodos, principios que están hechos para evitar los daños colaterales en una acción de guerra. Entonces, en la realidad, no hay un enfoque estratégico adecuado en el uso de las unidades especializadas, porque esto no se trata de suplir a la policía con una serie de patrullajes en un desgaste, y yo le digo, innecesario. Ahora, este hecho que es lamentable, que Ujú, es un hecho que tiene que ser investigado, pero que ujú. tampoco puede decirse que este hecho hace que venga una política desde el más alto nivel con la finalidad de respetar los derechos de los ciudadanos. Yo no creo que eso es lo que existe. Ujú. Ahora, que han existido en este caso el incumplimiento de procedimientos, los cuales referencian en lo que se conoce como normas de conducta que deben ser elaboradas por las Fuerzas Armadas. Estas normas de conducta claramente no se han cumplido. Y Ujú. esto también evidencia negligencia, no solo de los Claro. miembros de esta patrulla, sino de los mandos, porque yo me pregunto, yo no me atrevería a hacer una línea de tiempo. Yo me pregunto, ¿cuándo fue presentado el informe de los sucesos del día 8 de diciembre? Y si es que no hubo una ampliación a ese informe, ¿será que el informe original o el primero que se presenta contenía los detalles de esta detención de menores? Porque tenemos un niño inclusive y adolescentes. Con Claro. seguridad no fueron presentados. Es decir, que es posible que las autoridades comenzaron a conocer estos hechos 3, 4 días después por Ujú. la presión que comenzó a hacer la familia. Y lo que agrava esta situación y que lo que va configurando la posibilidad de un delito de desaparición forzosa es el hecho de que no se da la información y se genera una serie de informaciones contradictorias. A mí me llamó la atención la rueda, digamos, la conferencia de prensa que hizo El- el ministro de Defensa, o que encabezó el ministro de Defensa con otros funcionarios, entre ellos el Ujú. jefe del comando, en donde se dicen cosas y en un teleprompter. O sea, lo que más me llama la atención es que se preparó todo un texto. Yo digo, ¿dónde estaba un jurídico? ¿Dónde estaba un asesor en comunicación? ¿Dónde estaba el sentido común de las cosas que se dijeron ahí? Entonces hay una insensibilidad, porque no solo estas contradicciones en primer lugar, de decir que son unos menores y después que son unos delincuentes, y pensar que la versión que se da desde la patrulla es la verdad jurídica. Son versiones. Todo lo Claro. que se vaya diciendo en este momento son versiones, y por eso tendremos ya la audiencia, me parece que es el día 31, Ujú. ya habrán suficientes elementos de juicio para que la fiscal impulse una causa bajo un delito claramente establecido, pero que se va configurando, sí. ¿Por qué? Hay una detención, es una detención que se caracteriza por ser una detención ilegítima, porque no concluye con un procedimiento de haber entregado a autoridad competente, sea a través de Ujú. la Policía Nacional, para que se impulse a través de una acción de fiscalía y a través del juez, en el caso que estos menores estaban cometiendo un delito. Porque Claro. aquí se ha dicho cosas, pero esto tiene que ser corroborado en este proceso, primero investigativo, que realiza de investigación previa que realiza la fiscalía, y después ya en el proceso cuando se abra la instrucción fiscal pertinente a través del juicio. Claro. Ahora, general, yo siento que, a ver, yo entiendo que desde el gobierno, desde las propias Fuerzas Armadas, se intente brindar a la institución como tal, ¿no? ¿Verdad? Yo lo entiendo desde ese punto de vista, pero siento que no,
no están entendiendo la situación. Ellos dicen, miren, nosotros dejamos, lo que haya ocurrido después ya no es nuestra responsabilidad. Eso es básicamente la defensa del gobierno y del comando conjunto. Pero el tema es que estamos hablando de chicos, estamos hablando de menores de edad. Disculpen, general, y con esto cierro, cuando menos estamos hablando de corresponsabilidad, de complicidad, si es que le llegó a pasar algo a estos chicos. Hay complicidad porque se los abandonó a muchos kilómetros de su hogar, a muchos kilómetros de donde fue su detención, y se los dejó de noche, según lo que dijeron los propios chicos en un contacto con una tercera persona, desnudos, después de haber sido agredidos. Entonces, insisto, creo que eso como que se lo quiere dejar de lado, ¿no? Que hay una responsabilidad sobre eso. No, mire, me parece muy equivocado el hecho de que el gobierno y representantes de la institución militar quieran minimizar los hechos que sucedieron. Claro que hay una lógica corresponsabilidad, si no hay una responsabilidad de carácter directo. Es decir, la configuración del delito de desaparición forzada está ahí. Es claro, porque hay una detención que supuestamente se hace, pero son versiones, porque hay un delito flagrante. Y estas personas son llevadas varios kilómetros desde ese sector, en donde yo el día de ayer escuché esta versión de dos militares. Son versiones. Pero más allá de estas explicaciones, o sea, por favor, dejar a un menor de 11 años y a otras 3 personas, más allá de lo que puedan afirmar o no afirmar, o probarse o no probarse, de que estaban cometiendo un delito, dejarles a más de 20 kilómetros de su casa. No sabemos en qué condiciones, porque unos dicen, bueno, nosotros no hicimos absolutamente nada. Mire, esto de aquí lo que está evidenciando es que los procedimientos y protocolos que se establecieron no se cumplen. Está evidenciando que hay negligencia en el control. Está evidenciando que no hay la preparación suficiente, porque si este caso sucedió, nosotros vimos, y le voy a decir, fue una de las personas que critiqué en su momento, cuando se dieron estas golpizas públicas a supuestos delincuentes, cuando se dio el estado de excepción. Sí. Pero me tuvieron piedras. Sí. Así es. Porque yo decía, y mire, y le voy a contar una confidencia, no le voy a decir los nombres. Yo llamé a una persona muy cercana al gobierno, que habló inclusive con el presidente, y me pidió que le redacte un mensaje de texto. Le redacté el mensaje de texto y le remitió. Y le expliqué que estos hechos que puede aplaudir la ciudadanía van a traer consecuencias, porque abre la puerta a más excesos. Una paliza en donde se afecta la integridad de la persona, se puede tener efectos de carácter permanente o llegar a la muerte. Entonces es grave, no puede. Yo les digo, no puede. Las personas que están en la condición política y estratégica entrar en una euforia, porque son los primeros encargados a, de forma permanente, supervisar que estos protocolos, procedimientos, que los procesos de capacitación. Mire, aquí ha habido un cambio en el sistema de conducción militar, pero muy difícil podemos encontrar que el ministro pueda dar una apreciación sobre el mismo. No quiero, digamos, profundizar, este es un tema de carácter militar, pero se ha pasado a lo que se llama una conducción directa de las fuerzas. Entonces, todo esto también va contribuyendo, porque tenemos unas unidades que están operando en determinados sectores que no tienen la capacitación. Cuando se estableció el SECOT, que era una unidad que operó en Durán, en varias partes y en varias áreas del país, una unidad altamente entrenada en combate urbano, con unidades especiales, con unidades que fueron entrenadas durante un periodo de 4 meses. Desde el gobierno mismo del presidente Lasso se inicia este entrenamiento. Bueno, cuando se cambia este sistema de conducción y usted coloca personal que no tiene la experiencia, la capacitación, como es el personal de infantería aérea, estos son también los resultados. Ahora, habría que averiguar, porque esto no es en contra de las Fuerzas Armadas. La mejor transparencia que se puede tener es abrir la puerta a la institución, pero me pareció desafortunado, insensible la rueda, digamos, la conferencia de prensa. General,
General, las le posteriores consulto. intervenciones que se dieron inclusive desde el propio presidente de la República. General, yo No le hay quiero consultar algo. unidad de General, partido. general, le quiero consultar algo. Y yo quiero que apelar a su experiencia. El día de ayer se dio esta entrevista de dos de los implicados, ¿ok? De los investigados. No, desconozco cuándo se dio esa grabación de esa entrevista, la desconozco, pero digamos que fue ayer mismo, ¿no? ¿Verdad? En horas de la tarde, porque se ve que en los lentes de los hay luz del día, ¿no? ¿Verdad? Yo me pregunto, el Ministerio de Defensa el día martes dijo en un boletín que estas personas están retenidas porque ya Fiscalía procedió a pedir día y fecha, hora para audiencia, hay una investigación. ¿Cómo cree que caló a la interna de las cabezas de las Fuerzas Armadas ver estas declaraciones dadas de la clandestinidad, se puede decir, o por lo menos con los rostros cubiertos de este par de implicados? ¿Cree que fue correcto? ¿Cree que habrá algún tipo de sanción por parte de las altas cabezas por este tema? Mire, yo le digo lastimosamente es un asunto menor frente al hecho que se está indagando. Claro, ya. Lógicamente que es un incumplimiento de normas administrativas internas y esto va a traer consecuencias. No me parece que es el camino, si se quiere ejercer una defensa y se quiere sostener un argumento, no me parece que es el camino más adecuado, porque esto genera más dudas que claridades sobre lo que aconteció esa noche. Entonces, no me parece adecuado. Mire, cuando el ministro de Defensa habla de que se va a instaurar un tribunal de disciplina, eso es lo que tenía que haber informado oportunamente, pero decir el por qué, porque un tribunal de disciplina no se instaura porque hay la desaparición de unos adolescentes, porque estamos en un Estado de Derecho. ¿Cuáles son las prerrogativas de un tribunal de disciplina frente al cometimiento de faltas atentatorias? ¿Cuáles son las faltas atentatorias? Está en la Ley de Personal y Disciplina. Entre estas, yo estoy conjeturando en este momento porque no conozco. Me parece que es uno de los causales, es la inobservancia de procedimientos, de protocolos, de normativas que afectan la seguridad de las operaciones y que tiene consecuencias graves. Es posible. Esto tenía que haber sido informado. Pero esa conferencia de prensa se dicen varias cosas y horas más tarde se dicen otras cosas y hasta el día de ayer se dicen otras cosas. Pero para mí la cereza del pastel de la insensibilidad la pone el propio presidente de la República hablando que va a considerar una comisión para analizar la posibilidad de que estos chicos sean considerados héroes nacionales. O sea, yo le digo, este es el país en donde lastimosamente pensamos que todo se arregla con plata y con cosas materiales. Yo quiero hacer la siguiente reflexión, Omar, que puede ser muy duro para las personas que me escuchan. ¿Qué hubiese pasado si una patrulla militar encontraba a 4 jóvenes en un carro de alta gama en San Borondón consumiendo droga? ¿Hubiesen hecho ese procedimiento? No lo hubieran hecho. O 4 chicos supuestamente cometiendo, pero de un nivel socioeconómico. Entonces hay claramente también una criminalización de la pobreza, porque no hemos visto, y esto le digo porque ya se han dado algunos casos en donde se realizan estas detenciones por estar consumiendo droga. Lo mencionan inclusive en los testimonios. Pero ¿por qué no se lo hace eso? Porque lógicamente vamos a tener una presión de si yo tengo dinero y pasa esto con mi hijo. Entonces no puede haber excesos ni para unos ni para otros. Perfecto. General, solamente entonces, en honor... reforzarse estos protocolos, reforzarse la capacitación, que es absolutamente necesario. General, y la última, y en honor a su tiempo, que sé que tiene otra entrevista, rapidito, general. Se está analizando en estos momentos en la Asamblea Nacional una propuesta para reformar la Constitución para permitir nuevamente bases extranjeras en suelo ecuatoriano. De manera sucinta, general, ¿qué opinión le amerita? ¿Cree que se debe dar paso? ¿No se debe dar paso? ¿Se tiene que dar pasos con ciertas regulaciones? ¿Qué sería lo mejor? Mire, me parece que se está enfocando en forma inadecuada. En el Ecuador no hubo una base extranjera, hubo un puesto avanzado, lo que se conoce como un FOL. Y yo creo que la cooperación internacional es importante en la situación que estamos nosotros atravesando al momento, pero hay varios mecanismos que se pueden dar.
Entonces, claro, lo que pasa que son temas que a la final las personas dejan de pensar, yo digo, con la cabeza y comenzamos a pensar con los sentimientos más profundos y primitivos. Y estamos pensando aquí que los problemas se nos van a solucionar por la intervención extranjera. Habrá que ver, porque como se dice, si abro esta puerta, estoy abriendo la puerta a cualquier país, posibilidad, claro. a cualquier posibilidad, a cualquier país. Entonces yo no estoy en contra, hay que ver cuáles son las repercusiones y sobre todo, si está en la Constitución, hay que ver cuál es el procedimiento posteriormente de aprobación de esos protocolos con el país que sea signatario. Pero aquí se está colocando el tema en un momento de carácter electoral, lo que hace que la discusión se torne extremadamente politizada y no tengamos una claridad o no se genere claridad para los ciudadanos sobre la conveniencia o no conveniencia de esta modificación constitucional. Perfecto. General Luis Altamirano, muchísimas gracias por todo este año, las veces que nos hemos convocado y nos ha podido colaborar. Esperemos que tenga un excelente fin de año, general, junto con su familia. Igualmente para ustedes, un buen año y muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes.